No suelo quedarme en moteles, pero ese día, después de manejar 5 horas seguidas y con una tormenta cayendo sobre la carretera, no tenía muchas opciones. Estaba en algún lugar entre Querétaro y San Luis Potosí. Era tarde, casi la medianoche, y el siguiente pueblo estaba a más de 1 hora de distancia. Vi el letrero de neón parpadear. Motel El Encanto. Habitaciones disponibles. Me metí sin pensar mucho. La recepcionista, una señora mayor con ojeras profundas, me entregó la llave sin pedirme identificación. Me pareció raro, pero estaba tan cansado que no le di importancia. «Cuarto 27», dijo. «Por favor, no mueva los espejos». Eso sí me pareció extraño. ¿Por qué lo diría? Asentí sin decir nada y me dirigí al cuarto. Era un lugar como muchos otros. Cama dura, cortinas pesadas, un ventilador que sonaba como si fuera a despegar. Pero lo que más llamaba la atención era el espejo enorme frente a la cama. Ocupaba toda la pared, como si fuera un escenario. Mientras me quitaba los zapatos, noté algo. En la esquina inferior del espejo, casi al nivel del suelo, había una pequeña grieta. Me agaché para verla de cerca y descubrí que no era solo una fisura, era un agujero. Al principio creí que se trataba de un defecto en el vidrio, pero luego lo vi claramente. El agujero había sido hecho con intención. Alrededor del borde, el vidrio estaba limado, como si alguien lo hubiera trabajado con cuidado. Me alejé incómodo, pero la curiosidad pudo más. Apagué las luces del cuarto, me senté en la cama con mi linterna del celular y apunté al agujero. Nada. Oscuridad total al otro lado. Pensé en poner un pedazo de papel o cubrirlo con algo, pero estaba demasiado agotado. Así que me acosté con la sensación molesta de estar siendo observado. Alrededor de las 3 de la madrugada, desperté de golpe. No sabía por qué. No hubo un ruido fuerte, ni una pesadilla. Solo esa sensación. Me senté en la cama. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el zumbido constante del ventilador. Entonces lo noté. El espejo, el agujero. Había vaho alrededor de él, como si alguien del otro lado estuviera respirando lentamente y su aliento empañara el vidrio desde adentro. Me paralicé. Apunté mi linterna directamente hacia esa esquina. El vaho desapareció, pero por un segundo, y juro que no lo imaginé, vi una sombra, como una silueta humana, pegada al otro lado del espejo. Salté de la cama, encendí todas las luces. El espejo parecía completamente normal otra vez. Acerqué mi rostro al agujero y hablé con voz temblorosa. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Nada. Solo silencio. Pero el vaho seguía ahí, creciendo poco a poco, como si alguien respirara cada vez más fuerte. No lo pensé 2 veces. Tomé mi mochila, mi celular y salí corriendo. La recepcionista ya no estaba en su puesto. De hecho, no había nadie, ni autos ni luces en los otros cuartos. Era como si yo fuera el único huésped. Subi ao carro e peguei a estrada mesmo com a chuva. Dirigi por mais de 1 hora até encontrar um posto com loja de conveniência 24 horas. Lá, pedi um café e decidi contar ao atendente, só para desabafar. Ele franziu o senho. «Dijiste el motel El Encanto?» perguntou. «Sí, cuarto 27». Ele ficou em silêncio por um momento. Ese lugar cerró hace años. Un tipo fue asesinado ahí, espiando a los clientes desde una habitación oculta detrás de los espejos. Cuando lo encontraron había hecho agujeros por todo el muro. El cuarto 27 era donde se escondía. Desde então evito motéis, e principalmente espelhos grandes demais, porque cada vez que vejo uma rachadura, uma parte de mí me espera, que o vidro comece a envasar, desde dentro. Trabajo en la recepción nocturna de un motel de paso a las afueras de Puebla. No es el mejor lugar del mundo, pero el turno de madrugada paga mejor. Y sinceramente, ya me acostumbré a la soledad, al silencio y a los clientes que prefieren no dar nombres. Pero hay una cosa que nunca he podido sacarme de la cabeza, una noche que todavía me persigue. Y todo empezó con una voz que yo conocía bien. Era un hombre mayor,
de unos 60 años. Se llamaba Don Elías. Venía siempre los martes, solo, justo después de las 11 de la noche. Se registraba con el mismo nombre falso, Eduardo Gómez, y pedía siempre el cuarto 12. Pagaba en efectivo. No hablaba mucho. A veces se quedaba solo una hora, otras veces toda la noche. Siempre salía antes de que comenzara el turno de la mañana. Pasó eso por casi un año, hasta que un martes no llegó, y luego otro, y otro. Después de 3 semanas sin noticias suyas, asumí que había dejado de venir. No sería el primero. Gente así aparece y desaparece. No haces preguntas, hasta que un jueves de madrugada una señora se acercó a recepción. Estaba visiblemente abalada. Dice que estaba tentando encontrar un hombre llamado Elías. Y me mostró una foto. Era él, sin duda. ¿Lo ha visto? Es mi esposo. Murió hace 3 semanas. Lo atropellaron saliendo de un motel. Dicen que estaba solo. No supe qué decir. Confirmé que lo conocía, que venía de vez en cuando, pero que no lo había vuelto a ver. Ella solo asintió en silencio y se fue. No volvió jamás. Eso fue raro, pero no fue lo peor. Lo peor pasó 3 días después. Estaba en mi turno de siempre, revisando cámaras, tomando café frío, cuando sonó el teléfono interno. Marcación directa. Sin identificación de llamada. Respondí como siempre. Recepción, buenas noches. Silencio. Y entonces, una voz. Quiero reservar el mismo cuarto de siempre. El 12. Se me heló la sangre. Era su voz, la de Don Elías, inconfundible. Esa voz grave, arrastrada, como si siempre estuviera a punto de quedarse dormido. Tragué saliva. ¿Perdón? ¿Quién habla? Silencio otra vez. Y luego, clic. Colgó. Revisé el registro de llamadas. Nada. El sistema no lo reconocía. El número aparecía como desconocido, pero el sonido era real. Y yo lo había oído. Esa noche no pasó nada más. Pero el martes siguiente, exactamente a las 11:07 p.m., alguien tocó en la puerta principal. Miré por la cámara. Nadie. Salí a revisar. En la puerta de entrada había un billete de 200 pesos, doblado con cuidado, justo como solía dejar Don Elías. No me atreví a tocarlo. Lo dejé ahí. Cuando amaneció, ya no estaba. Durante las siguientes semanas la historia se repitió. Una llamada sin número, siempre entre las 2 y 3 de la mañana pidiendo el cuarto 12. A veces se oía un susurro, a veces solo respiración. Una vez, claramente dijo, ¿ya está limpio? Empecé a evitar acercarme a ese cuarto. Lo marcaba como fuera de servicio en el sistema. Incluso le pedí al encargado de mantenimiento que lo cerrara con llave, pero él se negó. ¿Sabías que ese cuarto fue donde encontraron a un tipo muerto hace unos años? Me dijo como si nada. Dicen que el cuerpo llevaba días ahí, pero nadie se dio cuenta. Tal vez por eso siempre huele raro. Lo peor ocurrió una noche que decidí entrar al cuarto 12 para asegurarme de que todo estuviera bien cerrado. La cerradura fallaba, así que quise revisarla. La habitación estaba vacía, oscura. El aire olía a polvo viejo y algo más, como perfume barato mezclado con humedad. Pero cuando giré para salir, vi algo. Sobre la cama, doblada con precisión, había una camisa blanca, la misma que Don Elías usaba cada vez que venía. Salí corriendo. Desde entonces, nadie más usa el cuarto 12. No lo ofrecemos, no lo limpiamos. A veces los clientes preguntan, pero siempre inventamos que está en reparación. Pero incluso hoy, cada cierto tiempo, entre las 2 y 3 de la mañana el teléfono suena. Y la voz, esa voz que ya no debería existir, sigue preguntando, ¿puedo quedarme esta noche en el mismo cuarto de siempre? Estaba de paso por Veracruz por motivos de trabajo. Como siempre, llegué tarde, agotado y sin muchas ganas de buscar hotel. A la entrada de la ciudad encontré un motel sencillo, de esos que cobran por hora, pero también ofrecen noche completa. Pregunté si tenían habitación individual y me asignaron la número 16. Era lo que imaginaba. Cama dura,
tele vieja, un ventilador que hacía más ruido que aire y un espejo enorme frente a la cama. Dejé mi mochila, me quité los zapatos y me tumbé un rato a descansar. El problema empezó cuando noté algo sobresaliendo debajo de la cama. Al principio pensé que era un envoltorio, pero al inclinarme y alumbrar con mi celular, vi que era otro celular. Negro, viejo, cubierto de polvo. Lo saqué con cuidado. Estaba apagado y no respondía al botón de encendido. Por curiosidad, lo conecté con mi propio cargador. Para mi sorpresa, después de unos minutos, vibró. Encendió solo. Pantalla agrietada. Modelo antiguo, sin chip. Fondo de pantalla negro. No tenía redes sociales ni contactos. Solo 2 apps activas, Galería y Notas. Primero abrí la galería. Solo había un álbum. El nombre me heló la sangre. Tú. Lo abrí. Había 5 videos, todos grabados en esa misma habitación. Reconocí la colcha manchada, el espejo, el ventilador. El primero era de un hombre dormido. Solo la luz roja del stand-by iluminaba el cuarto. El ángulo parecía venir de alguna esquina alta, tal vez del techo. No se le veía bien el rostro. En el segundo video el hombre despertaba de golpe, como si hubiera escuchado algo. Se sentaba, miraba alrededor, y entonces miraba directo hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. El tercero era distinto, grabado con la luz encendida. El hombre parecía discutir con alguien fuera de cuadro. Se le notaba nervioso. Apuntaba hacia la puerta. Pero la grabación no tenía audio. En el cuarto estaba vacío. Pero se oía un zumbido bajo, y por unos segundos algo, o alguien, cruzaba frente al espejo a toda velocidad. El último video me hizo soltar el celular. Era yo, dormido, en esa misma cama, en la misma posición en la que me había acostado hacía solo unos minutos. Me paralicé. Miré a mi alrededor. No había cámaras visibles, ningún lente, ningún cable extraño. Me acerqué al espejo, toqué los bordes. Nada. Pero el corazón me latía como loco. Tomé el celular de nuevo. Volví al video. Le puse pausa. La imagen temblaba levemente, como si quien grababa estuviera escondido y respirando. Revisé la hora del video, 2:47 am. Miré mi celular, 2:39 am. Ese video todavía no había pasado. Se me secó la boca. Agarré mi mochila y me dispuse a salir. Pero cuando giré la perilla, no se movía. Intenté otra vez, nada. Empujé, golpeé, grité, nadie respondía. Entonces vibró el celular que había encontrado. Una notificación emergente. Nuevo video guardado en Tú. Lo abrí, temblando. La miniatura mostraba mi espalda, justo frente a la puerta. Exactamente la pose que había adoptado segundos antes, grabado desde dentro del cuarto, desde algún ángulo alto, desde un lugar donde debía haber una cámara. Me di la vuelta lentamente, y entonces lo vi. En la esquina del techo, justo arriba del espejo, había una pequeña ranura negra, como una grieta, pero con una luz roja muy tenue dentro. Me quedé congelado. Entonces, la luz se apagó. Alguien, del otro lado, sabía que yo había visto. Minutos después, la puerta se abrió sola. Ni un ruido. Solo el clic del pestillo y el rechinar lento. Corrí. Bajé las escaleras descalzo, con el celular viejo aún en la mano. La recepción estaba vacía. Ni un alma. Salí sin voltear atrás. Horas después, ya en una gasolinera, intenté mostrar los videos al despachador. Pero al abrir la galería, el celular estaba vacío. Ningún video, ninguna carpeta, ninguna evidencia. Solo una nota solitaria en la app de notas. Ahora sí ya estás en la colección. Desde esa noche no vuelvo a dormir en moteles, nunca. Y siempre reviso si hay cámaras escondidas, porque si alguien va a grabarme, que al menos yo vea el reflejo en el espejo antes. Fue durante un viaje improvisado al estado de Hidalgo. Tenía que asistir a una junta muy temprano al día siguiente,
así que decidí manejar de noche para llegar con tiempo. Pero entre la neblina, el cansancio y la carretera sin alumbrado, terminé buscando el primer lugar disponible donde pudiera dormir unas horas. Encontré un motel al borde de un camino rural, pequeño, algo viejo, con luces fluorescentes parpadeando y un letrero oxidado que decía Motel San Marcos, habitaciones económicas. Entré más por necesidad que por confianza. En la recepción había una señora mayor, con voz amable pero una expresión extrañamente ausente. Me entregó la llave del cuarto número 4. Me sonrió, aunque sus ojos no sonreían con ella. Ya me estaba yendo cuando la señora del aseo apareció por un pasillo lateral. Llevaba puesto un uniforme gris claro y cargaba un montón de toallas. Me vio, miró la llave en mi mano y frunció el ceño. Luego, sin que la recepcionista la notara, se acercó despacio, como dudando. Se detuvo frente a la puerta del cuarto, echó un vistazo hacia adentro y susurró: «Si se va a quedar, no mire debajo del colchón». Y sin darme tiempo a decir nada, se dio media vuelta y salió corriendo. Literalmente. Me quedé ahí parado, confundido. Era una broma, una advertencia. Estaba loca. Todo en ese lugar era raro, pero ya había pagado, tenía sueño, y lo único que quería era descansar. El cuarto era básico: cama individual, una lámpara de noche, una tele que no servía, y un ventilador de techo que giraba lento y crujía en cada vuelta. Cerré la puerta y me recosté sin siquiera quitarme los zapatos. Pero no podía sacarme esa frase de la cabeza. No mire debajo del colchón, como cuando te dicen no pienses en un elefante rosa y ahora no puedes pensar en otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos sentía como si algo justo debajo de mí estuviera esperando a que me quedara dormido. Encendí la linterna de mi celular, miré alrededor. Nada raro. Pero esa incomodidad, esa presión en el pecho, iba en aumento. Me senté al borde de la cama, respirando hondo. Decidí revisar, solo para quedarme tranquilo. Me arrodillé, tomé una esquina del colchón y la levanté. No había nada, solo el piso de concreto sucio y un par de monedas olvidadas. Suspiré, aliviado. Me reí de mí mismo. Pero cuando quise volver a acostarme, noté algo nuevo. La cama tenía un leve hundimiento justo en el centro, como si alguien o algo hubiera estado acostado ahí por mucho tiempo. Y no era por mi peso. Esa forma ya estaba marcada, con el contorno de un cuerpo delgado, alargado. Pasé la mano. Estaba tibio, demasiado tibio para un colchón que debería estar frío. Apagué la luz, me tapé hasta el cuello. Intenté dormir. Pero entonces escuché algo, un crujido, como el de un resorte viejo. Provenía de debajo de mí. Me quedé inmóvil. El crujido volvió, más fuerte, más claro, como si algo debajo del colchón se estuviera moviendo. Salté de la cama, encendí la luz. No había nada a la vista. Empujé el colchón con fuerza hacia un lado, dejando al descubierto la base de madera. Y entonces lo vi. En la parte interna de la base, escondida entre los tablones, había una pequeña abertura, como una compuerta. Estaba cerrada con una pieza metálica y cubierta con decenas de marcas de uñas, arañazos, algunos profundos, otros más recientes. Retrocedí. No quise tocarla. Corrí hacia la recepción. Golpeé el mostrador. Nadie salió. Fui hasta el estacionamiento. Vacío. El lugar estaba completamente abandonado, como si todos hubieran desaparecido al mismo tiempo. Me subí al carro y me fui sin mirar atrás. Horas más tarde, en una tienda de conveniencia, le conté lo que pasó al cajero. Me miró serio y dijo: «¿El Motel San Marcos? Ese lugar lo clausuraron hace meses. Encontraron a un huésped muerto, debajo de uno de los colchones. Nadie sabe cómo llegó ahí». Esto me pasó hace un par de años, cuando viajaba solo por carretera rumbo a Villahermosa. Salí tarde de Oaxaca y no calculé bien el tiempo. Como no quería manejar de noche en zonas que no conocía, decidí parar en el primer lugar decente que encontrara.
Eran casi las 11 p.m. cuando vi un letrero viejo de neón que decía Motel El Arco. La fachada estaba desgastada, pero tenía un par de autos estacionados, lo cual me dio algo de confianza. Entré. La recepcionista era una mujer joven, distraída, como si estuviera ahí solo por obligación. Me cobró en efectivo, me dio la llave del cuarto 6 y sin mirarme mucho dijo: si se va temprano, deje la llave en la caja de metal. No despertamos a nadie. Me pareció extraño, pero ya estaba cansado. El cuarto estaba limpio a simple vista. Cama matrimonial, paredes color crema con humedad en las esquinas, una lámpara sin foco y un baño pequeño al fondo, separado por una cortina blanca y gruesa. Lo único que me incomodó fue que la cortina del baño ya estaba corrida, tapando por completo el área del regadero. No le di importancia. Me quité los zapatos, me lavé la cara en el lavamanos, que estaba fuera del baño junto a la cama, y me recosté. Intenté dormir, pero algo me molestaba. Era una sensación como de estar observado, como si hubiera algo más en el cuarto, justo detrás de esa maldita cortina. Me dije a mí mismo que estaba sugestionado, que era el cansancio, pero al final no aguanté. Encendí la luz, caminé despacio y con el corazón acelerado, abrí la cortina. Ahí estaba el baño, el regadero, una jabonera rota, el piso sucio y al fondo una puerta de metal, pequeña, como las de un cuarto de mantenimiento, cerrada con 3 trancas internas y en su superficie manchas oscuras, secas, dispersas, algunas en el marco, otras cerca del piso. No parecían recientes, pero lo peor fue que, a pesar de lo mucho que habían intentado limpiarlas, no se habían ido por completo, como si estuvieran impregnadas. Me acerqué. La puerta no tenía manija por fuera, solo esas trancas, como si estuviera pensada para cerrarse desde adentro. El aire en el baño se volvió más frío, más pesado. No quise saber más. Cerré la cortina, regresé a la cama y me tapé con la sábana como si eso me pudiera proteger. Me dormí mal. Despertaba cada tanto, con la sensación de que alguien caminaba dentro del baño. Pero nunca escuché nada. Solo el zumbido lejano del ventilador y mis propios latidos. A las 6:10 de la mañana, cuando desperté con la primera luz, me levanté decidido a irme. Pero al mirar hacia el baño, la cortina estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. Estaba seguro. Fui a ver. Todo igual. Pero había un cambio. Las trancas de la puerta estaban en otra posición. No todas. Solo una. La del medio. Estaba levantada. Yo no la había tocado. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Agarré mi mochila, salí del cuarto sin lavarme la cara, tiré la llave en la caja de metal como me dijeron y no volteé atrás. 1 hora después, ya en carretera, me detuve en una gasolinera a desayunar algo. Aún no podía sacarme la imagen de esa puerta de la cabeza. El dependiente, un señor mayor, me preguntó si venía de paso. Le conté que había pasado la noche en el motel El Arco. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: ¿ahí sigue ese lugar? Hace años encontraron algo raro. Una especie de cuarto oculto detrás de un baño. Lo usaban para encerrar gente. La policía lo clausuró. Pero ya ve cómo es esto. No quise escuchar más. No sé qué había detrás de esa puerta. Y no quiero saberlo. Pero desde entonces, nunca entro a un baño con la cortina corrida. Porque si alguien dejó una puerta cerrada desde dentro, quizás todavía sigue ahí. Gracias por llegar hasta el final. Si quieres seguir explorando lo más oscuro de las historias de terror, suscríbete al canal. Lo que viene es aún más perturbador. Nos vemos en la próxima historia.